Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo el mismo movimiento que llevamos viendo las últimas semanas. Vemos cómo se sigue alargando el movimiento lateral en Europa, mientras que en Estados Unidos parece que sigue ese repunte que venimos viendo. Es decir, ahí hemos visto cómo no se han frenado los índices, sobre todo en el S&P 500. Luego vamos a echar un repasillo al IBEX 35 a ver en qué situación se encuentra, pero ya os anticipo que no ha habido ninguna ruptura importante para pensar ni que nos vamos a mantener al alza ni a la baja. Es decir, seguimos con ese movimiento lateral. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que podría parecer que está intentando repuntar al alza. Vamos a ver qué opciones tiene de mantener el impulso. Vamos a ver también la cotización de PharmaMar, que estamos viendo hoy una subida bastante importante, a ver si cambia esa tendencia bajista que llevamos viendo las últimas semanas. Y la tercera de las acciones es Soltec, que después de alcanzar esa zona de soporte que marcábamos en el gráfico, ha comenzado un nuevo rebote. Vamos a ver hasta dónde podría llegar. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues como siempre vamos a ver las tres acciones de los análisis diarios desde la versión web de Pro Real Time. Os animo a todos a que os registréis porque vais a poder ver todos estos gráficos que estamos viendo de forma totalmente gratuita y de tiempo real. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar por el Banco Santander y fijaros cómo veníamos diciendo que esa zona de los 4,26 podría actuar como soporte. Fijaros cómo llevamos un par de semanas en un movimiento lateral en esa zona, entre la media de 70, que también estaba actuando como resistencia, y la media y la zona de los 4,26, 4,27 aproximadamente. Fijaros cómo el volumen se secó ya con las últimas caídas y eso hacía que no se pudiese romper el movimiento lateral. Pero ya en la sesión del jueves de la semana pasada vimos un impulso por encima de la media de 70 y eso era buena señal, pero fijaros como por encima teníamos también una antigua zona de soporte, ahora de resistencia, en los 4.50, 4.51. Y fijaros cómo la sesión del viernes tocó esa zona de nuevo y empezó a corregir. Y ahora, en la sesión de hoy, estamos viendo cómo está intentando mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que es la zona clave que teníamos en el gráfico y que se encuentra ahora mismo en los 4.45.6. Y bien, ¿qué podemos pensar? Pues bien, si nos fijamos que la ruptura de la media de 70 y ese ataque venía acompañado con muy poquito volumen, pues parece que las probabilidades de mantener la subida se van reduciendo. Si a eso le sumamos la resistencia que tenemos, los 4.50, hace que se complique aún más. Pero bueno, de momento fijaros cómo estamos justo ahí, la media móvil de 70 sesiones, y eso es buena señal. Cuanto más tiempo pasemos por encima de la media móvil de 70 sesiones, es más probable que se consolide la cotización por encima de ella, y a poquito que veamos un repunte, podríamos llegar a superar de nuevo esa zona de los 4,50. Por lo tanto, pues bueno, eso sería lo más positivo, quizás para pensar que se puede mantener al alza, pero fijaros que el volumen, como decimos, está siendo muy bajito, eso lo va a complicar. Y además, fijaros en las bandas de Bollinger cómo están haciendo esa figura de abrazo que nos marcaría que se puede alargar el movimiento lateral. Cuando vemos este tipo de figuras, fijaros, la banda inferior sube hacia arriba y vemos cómo la banda superior se va hacia abajo, eso lo que nos marca es un movimiento lateral, lo que podría también ayudar a esa idea de seguir viendo el mismo movimiento que llevamos viendo durante las últimas semanas. Por lo tanto, pues bueno, es lo mismo. Eso es lo que debemos de tener en cuenta ahora mismo en el gráfico del Santander. De momento, pues bueno, vamos a ver también el cierre de hoy. Si vemos que empieza a entrar de nuevo la fortaleza y nos acercamos, la zona es 4.50, puede ser positivo. Mientras que si llegamos cerrando por debajo de la media 70, pues podría llegar a ser incluso negativo para pensar que vamos a volver de nuevo a esta zona de los 4.27. Vamos a ver el cierre semanal de la semana pasada y fijaros cómo justamente fue ahí muy cerquita de la media móvil de 6 sesiones, que se encontraba en los 4.47, el cierre fue en la zona de los 4.44.5, muy cerquita de esa zona como decimos, y ahora pues de nuevo está presionando esa media móvil de 6 sesiones. Fijaros cómo el volumen ha bajado muchísimo en las últimas semanas. Nada que ver con el volumen tan alto que veíamos con la subida. Eso ha permitido que no veamos nuevas caídas, pero también está impidiendo que mantengamos una subida clara en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que tampoco nos está diciendo demasiado. La verdad que el mercado últimamente está un poco, podríamos decirlo, aburrido. Llevamos así un par de semanas. Y fijaros cómo el gráfico mensual, pues bueno, de momento podríamos estar viendo una vela de rebote acercándose a esa zona de máximos del mes. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo hicimos el resto de la semana, a ver cómo sigue avanzando. Algo que quizás habría que tener en cuenta y que esta figura la estamos viendo en muchos valores y ya lo hemos comentado, es una posible figura de hombro, cabeza a hombro. Fijaros cómo en esta zona de aquí
estaría el primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y aquí tendríamos el segundo hombro. ¿Cómo debemos analizar esto? Pues bueno, mientras no pierda la zona de los 4.27, no tenemos por qué pensar que va a ser un hombro cabeza a hombro, que se va a cumplir. Simplemente podría ser un movimiento lateral para luego volver a subir. Si superase la zona de los 4.50, 4.50, un poquito más, en este caso los 4.55, está el techo de por aquí, del primer hombro, sería muy positivo para pensar que no vamos a ver ese hombro cabeza a hombro. Pero como estamos viendo que hay una resistencia muy clara de los 4.50, quizás ahí tendríamos la señal adelantada. Y evidentemente, si acabase perforando la zona de los 4.27, sería muy mala señal. De hecho, lo más negativo que podríamos ver sería algo así. Caída hasta la media de 200 sesiones, volver a repuntar hasta la base de los hombros y a partir de ahí volver a caer. Eso sería muy feo, muy negativo y estaría confirmando realmente esa figura de hombro cabeza a hombro, que si la proyectamos, pues la verdad que nos llevaría bastante abajo. Fijaros. Nos llevaría casi a la zona de los 3.65, es decir, sería una caída bastante importante en el gráfico. Así que yo creo que es una figura que, aunque de momento nos haya confirmado, la debemos vigilar porque puede llegar a suceder. Y vamos con la segunda de las acciones, que es Farmamar. Fijaros como hoy estamos viendo una subida muy fuerte, había alcanzado esa zona de soporte que teníamos en los 31,88. Fijaros cómo actuó primero como soporte la media 70, corrigió, se fue hasta la zona de 61,88, como decimos, se ha vuelto a repuntar. Lo positivo que está superando este máximo que tenemos por aquí. Fijaros cómo la caída primero rebotó hasta la media de 200 sesiones, que además coincidía con la base de este movimiento lateral, y luego volvió a corregir. Ahora, con la subida que estamos viendo hoy, si se mantiene donde está ahora mismo, es decir, por encima de la zona de los 34,60, sería muy positivo. Habríamos superado la media 70, la media 200 y este máximo de por aquí, que hizo la caída, este pico. Por lo tanto, será muy positivo para pensar que como mínimo podríamos irnos hasta esta zona, de nuevo, hasta los 36, que es donde estaba este movimiento lateral de por aquí. Y si superase esa zona, sería muy positivo en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque conseguiríamos marcar un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos a principios de junio, y eso nos podría llevar de nuevo hasta la zona de los 43, esos máximos que teníamos en diciembre, incluso esa zona clave en los 45 euros. Creo que sería muy, pero que muy positivo. No vamos a lanzar ya las campanas al vuelo, porque fijaos como por aquí vimos un movimiento muy parecido, pero la verdad que lo está haciendo bastante bien. Además está entrando muchísimo volumen en la sesión de hoy. Eso ya sabéis que es muy buena señal, y más en sesiones como estas que estamos viendo las últimas semanas, que no hay prácticamente nada de volumen. Como entre volumen bien, se puede mantener la subida de forma muy importante. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo teníamos esa divergencia en la última caída, y si ahora consiguiésemos mantenernos al alza y superar el máximo anterior, podría ser un giro importante, y más si tenemos esa divergencia, aunque ya decíamos que la resistencia clave de la divergencia estaría por aquí, los 42, 43 euros aproximadamente, y aquí es donde se confirmaría la vuelta de nuevo para poner objetivos ya que no veíamos desde hace un año, más de un año, en enero de 2023. Además, superaríamos la media 70, que ya actúa como resistencia anteriormente, es decir, sería el camino que tenemos que seguir, pero como hemos dicho, no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana, a ver si seguimos marcando objetivos. Por arriba les vamos superando, primero la zona de los 36, luego la zona de los 38, 38 y medio, que donde estaban esos máximos que veíamos a principios de junio, y a partir de ahí a buscar los máximos por arriba. Y superando esta zona de aquí, estos máximos que teníamos en diciembre, confirmaría esa divergencia, que sería buena para proyectarnos al alza, y eso nos podría marcar para los próximos meses un buen impulsito al alza, pero iremos paso a paso para que no nos acabe pasando lo que pasó por aquí, no caigamos en el engaño. Fijaros, por aquí también entró volumen, y luego fijaros la caída. Por lo tanto, vamos a ir con pies de plomo. Y vamos con la última de las acciones que solté, que la verdad que este está comportando tal y como pensábamos. Decíamos que teníamos un soporte muy importante en la zona de los 2,14, soporte que había hecho suelo ya la cotización desde el mes de marzo, y decíamos, mientras no lo perfore, si vemos que no entra mucho volumen en la caída, podemos ver movimiento lateral entre la media de 70 y la zona de los 2,14, y es lo que está pasando. Hoy hemos llegado a ver una subida bastante importante, una subida de casi el 5%, y luego podemos esperar es movimientos así, hasta la media 70 y volver a corregir.
¿Que vemos que supera la media 70? Pues se puede alargar un poquito más hasta la zona de los 2,50. ¿Dónde veríamos un giro? Quizás en el medio y largo plazo, y superamos los máximos que tenemos por aquí, en los 2,80. Eso sería muy positivo. Y nos estaría marcando que aquí hemos formado un suelo y que podemos poner el objetivo por encima de la zona de los 3 euros. Pero creo que es muy precipitado ahora mismo, pero bueno, simplemente son escenarios que debemos plantear. Como decimos, de momento lo más probable es que sigamos dando continuidad al movimiento lateral. Hoy ha entrado un poquito más de volumen, parece que las últimas sesiones, pero bueno, es lo que hace que se mueva un poco más. Lo que decía antes, sesiones con muy poco volumen, normalmente en el mercado ahora, en estas fechas, como llega una sesión con un poquito más de volumen, vemos subidas importantes. Y el gráfico semanal, pues fijaros cómo aquí también teníamos una divergencia, igual que contamos con Farmamar. Y ahora, pues lo que muchos inversores están pensando es si ya hemos encontrado el suelo en esa zona, por debajo, por encima, perdón, de los 2 euros y conseguiremos darnos la vuelta. Pero para eso va a quedar bastante. Quizás esta divergencia, fijaros cómo el punto clave está a los 3,50, por lo tanto estamos muy lejos ahora mismo. Para ver un impulso y quizás poner objetivos por encima de la zona de los 3 euros, deberíamos superar los 2,70, esta zona de aquí. Los máximos que teníamos en el mes de mayo. Así que bueno, de momento ahí es donde está la clave. También hay que tener en cuenta que esta zona de soporte está comportando muy bien, pero cuidado, porque hemos visto zonas de soporte muy importantes también anteriormente, que parecía que a partir de ellas podíamos haber encontrado un suelo y luego después de muchos meses, fijaos aquí, un año, ha seguido corrigiendo. Por lo tanto, cuidado. Yo os lo digo siempre, en este tipo de acciones es mejor entrar un poquito más tarde y estar asegurados de que la señal que tenemos en el gráfico para darnos la vuelta es totalmente correcta y quizás precipitarnos, porque eso luego nos puede hacer que nos llevemos algún que otro disgusto. Así que bueno, estas son las 3 acciones de hoy, espero que os hayan gustado, que os hayan resultado interesantes. Esta semana va a haber poquitos vídeos, mañana probablemente sí que haga vídeo, el miércoles ya no lo creo y el jueves veremos, a ver, y tampoco haremos vídeo del resumen semanal, así que vamos a ir partido a partido, vamos a ver cada día y quizás pues también se adaptará a lo que vayamos viendo, si quizás veo movimientos importantes, a una acción, en otra, quizás comentar un poquito el IBEX 35, que por cierto lo voy a hacer, que lo he dicho antes y no lo he hecho. Así que bueno, nos iremos adaptando, pero que lo sepáis que es probable que las próximas semanas pues nos tomemos un descansito, que la verdad que ya parece que va tocando. Fijaros como en el IBEX 35 decíamos que la clave para encontrar señales más rápidas, más claras, la teníamos en la media de 200 sesiones, que está actuando clarísimamente como resistencia. Y es que ha vuelto a pasar. Fijaros cómo pasó el viernes, la semana pasada, y hemos comenzado la semana igual, chocando contra la media de 200 y volviendo a corregir. Es decir, seguimos en movimiento lateral sobre la zona de los 10.900 puntos y la media móvil de 200 sesiones. Como decía al principio, no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos ahí. Y fijaros cómo sigue manteniéndose por encima de la media 70 del gráfico diario. Eso es lo positivo, porque ya hemos visto la experiencia que tenemos por aquí. Movimiento lateral por encima de la media 70 y al final acabamos repuntando. Es decir, muchas veces cuando parece que el mercado cae en fuerza, nos mantenemos en lateral, parece que se van pasando esos miedos y al final por la inercia de toda la tendencia alcista, pues se sigue manteniendo la subida. Mientras no haya sustos a mayores, como decimos, pues bueno, puede estar dentro de lo normal, movimiento lateral, de consolidación, de toda la subida y luego ya mantener de nuevo esa tendencia alcista que llevamos viendo ya, fijaros, desde octubre, clarísimamente noviembre de 2023. Así que bueno, pues esperemos a ver que no perfore esa media móvil de 70 sesiones y que se aleje de ella, que era el riesgo que teníamos en el gráfico. Así que nada, ahora ya sí que sí, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.